Hola amigos de Habla Divertido y de la Falacia del Día, soy Paulo César. Bienvenidos a esta serie de videos sobre argumentación. El día de hoy quiero hablar de qué es una estructura argumentativa, cómo está compuesta y qué requisitos tienen cada una de sus diferentes partes para que sean válidas y en conjunto formen una buena estructura. Comencemos aclarando algunos términos. ¿Qué es una estructura argumentativa? Para efectos de esta explicación voy a definirla como una estructura de proposiciones que tiene como intención convencer a alguien de algo. Esto es lo básico, naturalmente la definición completa tiene muchísimo mayor alcance, pero por lo pronto para acercarnos al tema vamos a dejarlo allí. Alguien nos quiere convencer de algo y todo lo que diga puede ser esquematizado en una estructura que tiene varios componentes. ¿Y cuáles son estos componentes? Son una tesis, es decir, exactamente de qué me quieren convencer, unos argumentos, es decir, exactamente en qué se basa la persona que quiere convencerme para convencerme de ello, cuál es la información con la que cuenta. Y tercero, unas derivadas, es decir, conclusiones que se pueden sacar o decisiones que es recomendable tomar a partir de aceptar la tesis como verdadera. Vamos a explicar con más detalle en qué consiste cada una. La primera, la tesis, que es la parte más importante porque es aquello de lo que me quiere convencer el autor de ese texto o de ese discurso. Y es alrededor de esta tesis que se organiza el resto de contenido. ¿Qué características debe tener una tesis? Primero, las tesis son proposiciones, es decir, se está predicando algo sobre algún concepto, pero no son ese concepto. Muchas personas cuando plantean sus opiniones dicen cosas como estoy a favor o en contra del aborto, estoy a favor o en contra de la paz, estoy a favor o en contra de despenalizar la droga. Pues bien, así como están redactadas, esas no son tesis. Pueden darnos una idea de manera general de cuál es ese punto de vista que están defendiendo, pero no es totalmente claro. Habría muchos vacíos por donde podrían colarse interpretaciones indeseables. Por eso, en lugar de decir estoy contra el aborto, estas personas podrían decir estoy en contra de despenalizar el aborto en tales circunstancias. O en lugar de decir estoy a favor de la legalización de la droga, es mucho mejor decir estoy en contra de la despenalización de la dosis personal de tal droga en tales circunstancias, con tales restricciones. Esto es mucho más preciso y es mucho más fácil tomar de manera informada una posición inequívoca. Esto nos conecta con la segunda característica. Las tesis deben estar redactadas de manera clara, que no permita ninguna interpretación ambigua. En no pocos casos las tesis son polémicas y generan fuertes controversias e incluso enfrentamientos y movilizaciones que derivan en decisiones que pueden afectar la vida de millones de personas. Por eso es tan importante evitar esta ambigüedad. Por ejemplo, si yo digo el hombre es violento, esa va a ser mi tesis, ¿a qué me refiero exactamente con el hombre? ¿A la especie humana, Homo sapiens, en oposición a otros animales? O sea, ¿todos los seres humanos son violentos? O quizá me estoy refiriendo a los varones, en oposición a todas las mujeres. El hombre, los varones son violentos. O quizá me estoy refiriendo a un individuo en particular. Por ejemplo, si yo digo que aquí hay una pareja y de esa pareja el hombre es violento. La proposición inicial, tal cual está redactada, podría aplicar para los tres casos. Y ese es el tipo de vacíos en nuestra argumentación que tenemos que evitar. Otro tipo de tesis a evitar son aquellas redactadas vagamente. Por ejemplo, muchos titulares redactados con el condicional, cuando dicen que fulano de tal estaría detrás de los ataques, que tal político estaría detrás de este escándalo, pero sin ninguna prueba. Y claro, como fue redactado en condicional, podría ser sustentada solamente con algunos indicios, con algunos chismes, pero la mayoría de las veces no tiene ningún fundamento. Si lo tuviera, estaría redactado de manera mucho más fuerte. Tercero, la tesis no puede ser evidentemente obvia, porque pueden debilitar la seriedad del texto completo, de los argumentos o incluso del autor de esta tesis. Un ejemplo es aquella tesis del grupo humorístico Lelutier cuando nos recomienda: si un amigo te apuñala por la espalda, debes desconfiar de su amistad. Cuarto, las tesis deben mostrarse completas e inscritas adecuadamente en el contexto de la discusión. Por ejemplo, hace unos 15 años yo vivía en Riohacha y allí intentaron implementar un día sin carro basándose en las mismas razones para hacerlo en Bogotá. No sé cómo será hoy en día, pero en aquel entonces Riohacha no tenía un sistema de transporte público organizado. Todo el transporte era hecho por vehículos particulares. Es decir, el día sin carro fue en realidad el día sin transporte de ningún tipo, ni público ni privado. Los comercios, las oficinas y las escuelas se anticiparon a la medida y decidieron no trabajar ese día. Fue un total fracaso porque, aunque la tesis y los argumentos fueran los mismos, el contexto impedía aplicar la misma medida. Y el punto más importante es que las tesis deben ser verificables, deben ser defendibles con argumentos en la medida de lo posible. Muchos temas polémicos muestran defensores convencidos de tesis que, a la luz de las reglas de argumentación, no es posible determinar si son ciertas o falsas.
Por ejemplo, muchas tesis sobre la existencia de extraterrestres a favor o en contra son por el momento especulaciones que no es posible defender con argumentos, aunque es posible que en un futuro se conozcan datos que permita hacerlo. Otro punto muy importante es que demostrar que una tesis es falsa no es lo mismo que no lograr demostrar que una tesis es verdadera. La confusión entre estas dos posibles conclusiones es el núcleo de la falacia ad ignorantiam, de la cual hablaré en un próximo video. Ahora hablemos de los argumentos. Esas también son proposiciones y están allí para darle soporte a la tesis. Sería muy fácil si bastara con enunciar una tesis para que otras personas se convenzan de ella, pero la realidad nos dice que es necesario defenderla y para ello se utilizan argumentos. Es decir, que esta relación tesis-argumento debería leerse: la tesis es cierta porque existe este argumento. En ese sentido, el argumento no puede ser cualquier afirmación al azar. No solamente tiene que ser cierto en sí mismo, es que tiene que ser válida y cierta esta relación. Precisamente muchas de las falacias argumentativas no fallan porque muestren argumentos que sean falsos. Muchas veces los argumentos son ciertos. Fallan es en hacer ver válida la relación de argumentación cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, supongamos que mi tesis es: necesito comprar una bicicleta nueva. Y voy a tratar de demostrarla con un argumento que es intrínsecamente cierto. Entonces se me ocurre que lo voy a hacer porque los limones son frutas cítricas. Aquí vemos entonces que el argumento es cierto porque los limones en realidad son frutas cítricas, pero no me sirve para argumentar la tesis que propongo. Hay una falla en esta relación que esquematizo aquí con esta flecha. Podríamos pensar que no es necesario dejar esto tan claro, que es una perogrullada. Pero constantemente nos invaden con ejemplos en los que nos quieren colar una tesis con un argumento que, pese a ser cierto, no tiene relación de soporte con esa tesis. La función de los argumentos radica en sostener o afirmar la tesis, darle soporte proposicional que convenza al lector. Tenemos que ser capaces de decir: esta tesis es cierta porque A, B, C o D. Tenemos que tomar esta decisión por estas tres razones: 1, 2, 3. En algunos casos los argumentos son a su vez tesis que requieren ser argumentadas, por lo que se establece una operación de subargumentación. Tomemos esta tesis: el tabaco es nocivo para la salud. Hoy en día parece una tesis que está completamente aceptada, pero hace unas décadas las empresas tabacaleras estaban empeñadas en hacernos creer que el tabaco era medicinal y terapéutico, que de hecho la relación entre tabaco y cáncer se podía explicar porque los enfermos de cáncer buscaban tabaco para aliviar su dolor. Este es un tipo de falacia de causalidad que explicaré en un video posterior. Pero volvamos a la tesis. Necesitamos demostrar que el tabaco es nocivo para la salud. Uno de los argumentos más fuertes es: fumar produce cáncer, pero no basta con afirmarlo para convencernos. Esta afirmación a su vez resulta siendo una tesis que necesita demostración. Entonces puedo emplear un subargumento que dice que tal estudio determinó que el tabaco aumenta el riesgo de cáncer entre tal población. Pero esa conclusión está basada a su vez en otras fuentes y en datos obtenidos de primera mano y en un análisis correcto de esa información. Así que esta nueva tesis a su vez podría ser subargumentada, y así sucesivamente hasta encontrar los experimentos originales. De manera paralela pueden aparecer otros estudios con resultados similares en diferentes poblaciones, jugando con diferentes variables dentro de esos experimentos, cada uno llegando a conclusiones que en el largo plazo pueden servir de soporte a la tesis que estoy tratando de defender. El tabaco es nocivo para la salud. Existen 4 tipos de argumentos. El primero serían los argumentos de hecho. Son los que se fundamentan en hechos concretos, demostrables, datos, mediciones y otro tipo de información obtenida de primera mano. Son evidencias sobre las que no hay ninguna duda de su veracidad. Son de lejos los argumentos más sólidos para defender una tesis y siempre que sea posible deben tenerse argumentos de este tipo. Las investigaciones científicas exigen siempre argumentos de esta clase y los experimentos se diseñan para obtener este tipo de datos confiables. Por eso una investigación presta tanta atención a la metodología. En un segundo grupo estarían los argumentos de autoridad. No confundirlos con las falacias de autoridad, aunque la estructura es básicamente la misma. Como no siempre es posible obtener de primera mano los datos para tener argumentos de hecho, vamos a confiar en la palabra de un experto. Y a través de confiar en lo que opina, vamos a pedirle que nos ahorre todo el esfuerzo, todo el trabajo que implica recoger la información de primera mano, analizarla y sacar una conclusión, porque simplemente vamos a escuchar sus resultados y lo vamos a aceptar como válido. Las falacias de autoridad, por el contrario, le dan ese estatus de experto o de validador de la información a personas que no lo merecen o que no cumplen los requisitos para hacerlo. En el ejemplo que expliqué sobre el tabaco, vemos que contener toda esta información y buscar las fuentes primarias es un trabajo muy largo. Muchos de nosotros no tenemos la menor posibilidad de llevar a cabo experimentos como estos para encontrar estos datos, pero sí podemos basarnos en las conclusiones de quienes hacen ese trabajo. Así que su opinión puede actuar en sí misma como un argumento fáctico.
Este tipo de argumentos resulta siendo un arma de doble filo. A favor de ellos está que nos proveen conclusiones que no estamos en condiciones de sacar por nuestra propia cuenta, pero por otro lado dejamos abierta la posibilidad de que aceptemos como válidas opiniones equivocadas o sesgadas solamente porque provienen de alguien reconocido como autoridad. Esta es la raíz de las falacias de autoridad, un extensísimo tema del que próximamente haré un video aparte. Otra debilidad de los argumentos de autoridad es que los afecta la confiabilidad de la fuente. Esto no ocurre con los argumentos de hecho. Allí el experimento o la medición de un resultado, ese es el resultado válido, independientemente de quién lo mida o quién lo publique. En cambio, un argumento de autoridad podría ser válido referirse a una situación real, pero provenir de una fuente cuestionable que le quita algo de validez. En algunos casos esto nos hará buscar fuentes adicionales, pero en otros simplemente desecharemos este argumento. Por esta razón, los argumentos de autoridad no deben leerse "esta tesis es cierta porque así lo afirma tal persona que es experta", sino "es razonable pensar que esta tesis es cierta porque así lo afirma tal persona". Supongamos la tesis: la selección nacional de fútbol debe jugar con 3 delanteros. Si queremos sustentar esa tesis con un argumento de autoridad, es decir, que la tesis es cierta porque así lo afirma tal persona, resultará muy diferente si esta opinión la da el capitán del equipo, un entrenador profesional o una reina de belleza o un fanático aleatorio. La opinión es la misma, pero no a todos los consideramos autoridad en el tema como para que sea tenida en cuenta. Un tercer grupo serían los argumentos analógicos, cuando no es posible tener argumentos de ello, bien sea porque esa es una información imposible de conseguir o porque una explicación completa podría ser difícil de comprender para el público al que se dirige el texto. Entonces se intenta explicar una realidad compleja a través de un ejemplo sencillo, fácil de comprender, al que se puede asociar por analogía. Por ejemplo, mucha gente en las costas, en los ríos, pesca con dinamita. Y esa es una práctica que está prohibida y que es poco conveniente. Entonces, en lugar de explicar por qué no es conveniente utilizar la dinamita para la pesca, explicando conceptos de biología, ecología, sostenibilidad, puedo plantear la analogía de que pescar con dinamita es como incendiar un cultivo para recoger unas cuantas frutas, o de sacrificar toda una vaca para solamente disponer de 1 kilo de carne. Es evidente que con estos ejemplos la gente identificará que es absurda esta práctica, que es mucho más lo que se pierde que lo que se gana, que eso puede comprometer mi disponibilidad de alimentos para el futuro. Bueno, pues una vez comprendido eso, yo digo, ese es exactamente el mismo caso de la pesca con dinamita. Claro, los argumentos de analogía también tienen su debilidad. En primer lugar, este es un argumento que no es suficiente para demostrar una tesis. De hecho, la conclusión no pretende ser necesaria, sino solamente tener más o menos probabilidad de ser verdadera. En otros casos, los elementos o los contextos no son comparables. La analogía está mal construida. Entonces se incurre en falacias de falsa analogía, de asociación, errores de muestreo y otras falacias de inducción. Y en un cuarto grupo estarían los argumentos menos serios, pero desafortunadamente más comunes, por ejemplo, en los debates políticos. Se trata de los argumentos pasionales. Son afirmaciones en las que yo busco conmover al público en lugar de convencerlo, de manera que llegue a esa conclusión no por la veracidad de la información que doy, sino por los sentimientos fuertes que puede despertar su aprobación o su desaprobación. Muchas falacias argumentativas también se derivan de esto. Para entender la diferencia y la estructura de cada uno de estos argumentos, vamos a proponer uno de cada uno para sustentar la tesis: en esta ciudad debe permitirse el transporte informal tipo Uber. Una tesis sobre la que muchas personas opinan en muchas ciudades del país, unos a favor y otros en contra. Un argumento de hecho tendría que mostrar cifras, estudios, encuestas, otro tipo de análisis que permita decir: en esta ciudad se necesita este modelo de transporte porque los sistemas actuales no están cubriendo la demanda, no están prestando el servicio que se espera. En un argumento de autoridad, tal persona es un experto en la materia, tal persona ha estudiado este problema en otras ciudades, tal persona conoce la situación muy bien y su opinión es válida por esas razones. Así que él opina que debe implementarse. ¿Qué sería el argumento pasional? Podría decir: debe permitirse el transporte informal porque de lo contrario nuestras familias morirán de hambre. Y finalmente, un argumento analógico podría ser usado para que aquellas personas que no logren dimensionar qué tan complejo es el problema, lo entiendan a partir de un ejemplo más sencillo. Podríamos decir: prohibir el transporte informal para proteger a los grandes transportadores sería como prohibir las tiendas de barrio en favor de los grandes supermercados. Ahora, ¿es válida o no es válida esa analogía? Depende del resto de información que se presente. Ahora tomemos el rol de una persona que defiende la tesis contraria y quiera refutar esos argumentos. Es claro que si los datos que soportan el argumento de hecho vienen de estudios serios, ese argumento sería el más difícil de rebatir. Y en el otro extremo estaría el pasional, que incluso yo podría utilizar el mismo argumento para defender la tesis contraria. Que sean los transportadores los que digan: debe prohibirse el transporte informal porque de lo contrario nuestras familias morirán de hambre.
El argumento de autoridad podría ser refutado si no se reconoce como experta a esa persona que está opinando, si identifico que tiene algunos intereses oscuros que sesgan su opinión, o incluso encontrando otro experto que opine todo lo contrario. Y el argumento analógico se puede refutar al encontrar fallas en la analogía, al demostrar que no es posible extrapolar la situación analógica. Cuando esto ocurre nos hallamos frente a una falacia de analogía que también explicaré en un video posterior. Finalmente, las derivadas están allí, a veces no explícitas, porque la intención de convencer a alguien de algo tiene un propósito adicional. No es que yo quiera convencer a algo por el solo hecho de convencerlo. Es probable que quiero que la otra persona tome una decisión. Y estas pueden ser de cualquier tipo. Sin embargo, no deja de ser una parte opcional. A veces simplemente necesitamos conocer una tesis y en qué se fundamentan las personas que defienden esa tesis. Las derivadas deben leerse entonces: la tesis es cierta, por lo tanto esto, por lo tanto aquello. En el ejemplo que vimos sobre el tabaco, una vez aceptada la tesis de que es nocivo para la salud, podemos proponer como derivada: por lo tanto, hay que regular la publicidad de los cigarrillos, por lo tanto, se va a prohibir su consumo a menores de edad, por lo tanto, esto, por lo tanto, aquello. En el caso del debate sobre Uber se espera también que, a partir de aceptar una de las tesis como cierta, haya algunos cambios en la legislación. Esas serían las derivadas. Entonces tenemos nuestra estructura argumentativa completa, como en este esquema, con la tesis muy clara en el centro, soportada por argumentos, que a su vez pueden estar sustentadas por subargumentos, y unas derivadas también muy claras acerca de las consecuencias de aceptar la tesis. Todos los textos argumentativos, las columnas de opinión, los editoriales, los ensayos, incluso la publicidad puede ser esquematizada así. Recuerden que lo más importante es identificar claramente la tesis, que no siempre aparece explícita en el texto, y también los argumentos que la sustentan. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información haya sido muy útil. Voy a estar muy pendiente de todas sus preguntas en la sección de comentarios. Estén pendientes que vienen más videos sobre el tema de argumentación. Y no se despeguen de esta serie de la falacia del día y habla divertido. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com. Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas, porque muchas de ellas me servirán para decidir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video.